Buenas tardes con todos los presentes. Un saludo a todos los profesores y participantes en este Congreso Internacional que organiza la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El día de hoy, en esta tarde, el tema es sepsis materna y empezaremos señalando que la muerte por sepsis materna, la muerte por infección, constituye uno de los problemas todavía no resueltos en los países en desarrollo, toda vez que es la tercera causa de muerte materna directa en los países en desarrollo como el Perú y los países de la región de las Américas. De ahí la importancia que el médico ginecostetra y el médico en general puedan sospechar de esta patología para que las pacientes sean referidas oportunamente a los centros especializados. En el Perú, las causas más frecuentes de sepsis materna lo constituyen la sepsis de origen urinario, la corionitis, la endometritis puerperal y la apendicitis aguda complicada. Con mucha razón, entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que la sepsis materna es una afección potencialmente mortal, definida como disfunción orgánica que resulta de una infección durante el embarazo, el parto, posaborto o posparto. En el desarrollo de este tema tenemos la conferencia de la doctora María Fernanda Escobar de Colombia, quien es muy conocida por todos ustedes y quien es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, formada en la Universidad del Valle y en la Universidad de Pittsburgh, jefe de servicio de telemedicina y miembro de la unidad de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle de Liri, Cali, Colombia, y representante por América Latina del Comité de la Madre y el Niño de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Dejo con ustedes a la doctora María Fernanda Escobar, quien desarrollará este tema ampliamente, de tal manera que podamos nosotros tener en cuenta las pautas que nos hemos permitido señalar. Adelante, doctora María Fernanda Escobar. Finalizo mi participación en este congreso, nuevamente agradeciendo a todos por darme la oportunidad de estar acá, y vamos a hablar ahora sobre actualización en sepsis materna. Yo soy María Fernanda Escobar, yo soy ginecóloga, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, trabajo en epidemiología clínica y lidero el servicio de telemedicina en la Fundación Valle del Lili, que está ubicada en Cali, Colombia, donde todos ustedes son bienvenidos. En este momento vamos a hablar un poquito acerca del impacto en la salud materna de la sepsis materna, cuál es la definición que deberíamos manejar de manera universal, las condiciones para el diagnóstico y lo que se conoce como los paquetes de intervención en sepsis materna. Voy a devolverme acá un poco, y el primero es que más o menos desde el año 2017 tenemos claro que 8% de las muertes alrededor del mundo están relacionadas con sepsis. Ni que hablar ahora cuando tenemos la sepsis viral relacionada con la pandemia. Hay un incremento en la medida en que se presenta esta sepsis materna del riesgo de sepsis neonatal, y 8% de los sepsis neonatal temprana está relacionada en madres que presentan esta condición. En el año 2020, en mayo del 2020, fue publicado este estudio maravilloso que se conoce como el GLOS, un estudio que se realizó en 2.850 pacientes con sospecha o infección confirmada en 713 hospitales, en donde durante el tiempo que fue una semana de revisión de estos casos se encontraron 355 casos de morbilidad materna extrema y 26 casos de mortalidad materna relacionada con sepsis. Yo creo que esto nos tiene que dimensionar muy bien, y quiero que miren el mapa frente a realmente cuáles eran los países que estaban involucrados.
¿Qué se encontró? Que la razón de infección materna por 1000 nacimientos es de 70, que la razón de resultados maternos severos asociados a infección por 1000 nacimientos es de 10 y que la razón de morbilidad materna extrema asociada a infección por 1000 nacimientos es de 10.2, y esto es muy alto y mucho más severa la situación que nosotros hoy en día vivimos frente a lo que previamente sabíamos. Las pacientes que desarrollan disfunción orgánica secundaria a sepsis en países de altos ingresos tienen alrededor de 8% de probabilidad de morir, cuya letalidad intrahospitalaria es mucho más alta en países de medianos y bajos ingresos, y con donde consideramos que por cada muerte materna por sepsis materna aproximadamente 50 gestantes tienen morbilidad materna extrema asociada. Los factores de riesgo relacionados con la mortalidad son principalmente en las adolescentes. La cesárea es un factor de riesgo independientemente asociado, y el embarazo múltiple. Yo espero pronto mostrarles los resultados de nuestro análisis secundario al respecto. Los factores de riesgo para morbilidad están relacionados con la presencia de más de 3 órganos en disfunción orgánica, ¿sí? En donde es muy importante estas condiciones para poder establecer claramente hacia dónde va el paciente, y en donde hoy conocemos menos de lo que debiéramos. Todavía nos falta mucho por entender cuáles son esas condiciones para el desarrollo de la sepsis viral asociada a COVID-19, aún en pacientes en donde esa respuesta viral y esa respuesta inmune innata sigue siendo un misterio, y en la cual todavía en pacientes gestantes y no gestantes no alcanzamos a establecer el por qué suceden los desarrollos catastróficos. Entonces, ¿cuál es la definición para el diagnóstico de sepsis en este momento? Entonces, en el año 2017 trabajamos con la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo de esta, que es el único criterio de diagnóstico. Este statement fue aprobado por una alianza gigantesca de sociedades científicas, y la sepsis materna es una condición potencialmente mortal definida como una disfunción de órganos que resultan de una infección durante el embarazo, el nacimiento, el posaborto o el periodo posparto hasta los 42 días. En el año 2020 nosotros publicamos en el PIN Journal, que es el American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine, esta revisión que los invito a que ustedes la compartan entre sus compañeros, donde hemos tratado de dar un resumen muy claro de la historia de la sepsis materna. Ninguna definición previa a esta había incluido pacientes obstétricas, y es por eso que los criterios diagnósticos, que muchas veces han sido la gran pelea para saber quién tiene o no sepsis durante el embarazo, nos han llevado a tener posiciones tan diferentes. La definición establecida por el Colegio Americano y la Sociedad de Cuidado Crítico del año 2003, digamos que establecía las condiciones para la respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis severa, la sepsis y el choque séptico. Y esto lo traigo a colación porque, a pesar de las nuevas definiciones en muchas partes, y es una de las recomendaciones que se está haciendo hoy en día, deberíamos mantener estos criterios de respuesta inflamatoria sistémica adaptados a las condiciones fisiológicas del embarazo. En el año 2014, cuando se hizo una revisión de esos criterios, se encontró que la mayoría de esos puntos de corte podrían corresponder a condiciones normales de la fisiología del embarazo, excepto la presencia de fiebre, que definitivamente no es una condición fisiológica. Pero una de las razones por las cuales se llamó a la reflexión frente a hacer el diagnóstico de sepsis en pacientes no embarazados era porque usted necesitaba tener dos criterios, pero en la medida en que reunía criterios, pues también aumentaba la probabilidad de muerte. Este es el análisis que hace el grupo de California, que es el California Maternal Quality Care, que es una colaboración muy importante que nos ha ayudado muchísimo al desarrollo de los paquetes de intervención. Y ellos establecen que los criterios establecidos para difusión orgánica no son realmente muy precisos y podrían no ser adecuadamente usados cuando se utilizan en las pacientes en general obstétrica. En el año 2016 fue publicado en el JAMA el tercer consenso para la definición y manejo de pacientes en shock séptico y sepsis, que no incluyó a las maternas. Ellos establecieron un concepto que se llama el Quick SOFA o el SOFA rápido, en donde, de acuerdo a la presencia de estas tres condiciones, con una alterada, usted estaba en la obligación de referenciar al paciente a un nivel de más alta complejidad para poder establecer y medir lo que se llama el SOFA, que es una escala que pretende establecer, de acuerdo al puntaje, la probabilidad que el paciente, y se evalúa la respiración,
circulación, la coagulación, el componente hepático, cardiovascular, sistema nervioso, pero muchos de estos componentes requieren, por ejemplo, la medición de gases arteriales, bilirrubinas, plaquetas, que hay muchos sitios en donde carecemos, especialmente hospitales de nivel 2, de esta probabilidad, pues queda corto la posibilidad de hacer un diagnóstico. Ellos clasificaban como shock séptico a aquellos pacientes con hipotensión que requería el uso de vasopresores o la presencia de un lactato mayor o igual a 2, a pesar del adecuado volumen de resucitación. ¿Cuáles han sido los análisis que se han hecho en varias experiencias alrededor del uso del SOFA en obstetricia? Este fue el reporte de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del año 2019, en donde el SOFA, por ejemplo, para la creatinina, cuando solamente acepta un valor, un punto por encima de 1,2, pues es un punto muy alto para una materna, en donde nosotros sabemos que una materna con creatinina 1,2 está en falla cardíaca, y considera una tensión arterial media por debajo de 70 normal, cuando usted sabe que eso puede presentarse de manera lógica o normal en el embarazo. El grupo de California también hace unas reflexiones importantes, y es que 25% de las pacientes sanas tienen tensiones arteriales históricas menores de 90. ¿Sí? Hace la misma reflexión acerca del nivel de creatinina, y que me ha parecido también muy importante, y es que el lactato mayor a 2 en pacientes que están en periodos de trabajo de parto pues no es un criterio de disfunción celular y podría corresponder a un proceso también fisiológico. Por estas razones, nosotros en el año 2018 hicimos como una revisión de cómo se comportaban ambas escalas cuando se utilizaban todos los criterios de difusión orgánica múltiple versus el SOFA en pacientes que nosotros habíamos tenido hospitalizado con diagnóstico de sepsis y cuyo criterio de ingreso estaba relacionado con un lactato mayor a 2. Y encontramos lo que era lógico de encontrar, que la escala del SIRS era más sensible para el diagnóstico de pacientes, el SOFA era mucho más específico, pero el problema era que requería no solamente los paraclínicos de los cuales hemos estado hablando, sino que si usted se basa exclusivamente en el SOFA, cuando una paciente desarrolla una creatinina mayor a 1,2 o tiene unas bilirrubinas altas, está en un estado muy severo de enfermedad y probablemente las íbamos a coger muy tarde. El grupo de California en el año 2020 publica estas nuevas opciones en donde ellos hablan no solamente de la sensibilidad y la especificidad de los criterios diagnósticos, tanto el SOFA, la respuesta sistémica, y esto que es hacia donde todos nos estamos moviendo, y es la utilización de los sistemas de alerta temprana. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar, ya sea por la respuesta inflamatoria sistémica, el quick SOFA o los sistemas de alerta temprana, los pacientes a los cuales debo tomarles una serie de paraclínicos adicionales, como el lactato para establecer la severidad de la disfunción celular, o los exámenes complementarios del SOFA para poder establecer un criterio severo. El grupo de Nueva Zelanda y Australia estableció unas modificaciones que ellos han hablado de la modificación obstétrica al quick SOFA y al SOFA Score, y esta propuesta ha calado muy bien, pero carece de la evidencia suficiente para hacer una recomendación universal. Adicionalmente a eso, nosotros en las campañas sobre vida para la sepsis desde el año 2012 tenemos unos criterios diagnósticos que nos ayudan a corroborar la presencia de esa enfermedad o de la sepsis como tal, y en donde estamos hablando desde variables generales hasta variables de perfusión tisular, donde aquí desde el año 2012 hemos hablado mucho del llenado capilar prolongado y de la hiperlactatemia como una condición muy importante para el diagnóstico de sepsis, y hacia allá es hacia donde nos estamos moviendo nuevamente, es como el péndulo que se devuelve y hacia donde nos estamos viendo. Entonces, la definición es una, los criterios diagnósticos deben ser una sumatoria de condiciones en donde le damos mucha fuerza a las respuestas inflamatorias, los sistemas de alerta temprana, ya que usted es el que tiene que elegir de acuerdo al proceso educativo que vive en su unidad, y en donde, por ejemplo, lo que hace este grupo de California es lo que dice, mire, nosotros hacemos una estrategia de tamizaje en 2 pasos. Hacemos una estrategia de tamizaje. Ellos han puesto unos puntos de corte diferentes, un poco más altos para la frecuencia cardíaca y respiratoria, para la respuesta inflamatoria sistémica, y si nosotros vemos que ese paciente tiene 2 criterios positivos, además de eso, si tiene la presencia de choque definido por las condiciones de tensión arterial media, pues pasamos a una evaluación para la confirmación de la sepsis, en donde, de acuerdo a
la severidad de la difusión, pues ellos establecen si el paciente tiene sepsis con un criterio, si está en choque o si lo que tiene es una condición, por ejemplo, un lactato elevado, no tiene ninguna otra difusión y todo se deba al proceso del trabajo de parto. Esta probablemente sea la recomendación más juiciosa, puede que estemos o no de acuerdo con los puntos de corte que ellos han elegido, pero en términos generales lo que usamos es un sistema de alerta temprana para identificar pacientes en alto riesgo y realizar unos exámenes y unas pruebas confirmatorias. Use usted el SOFA, que es una recomendación universal, o use una escala de medición de severidad. Esos sistemas de alerta temprana en obstetricia lo que hacen es que yo reconozco tempranamente el desarrollo de una enfermedad para finalmente dar una respuesta temprana por un equipo de respuesta rápida. Nosotros hemos utilizado en la Fundación desde hace 3 años, nos llevamos 3 años implementando los sistemas de alerta temprana, en donde de acuerdo a los puntajes uno establece quién es el equipo que debería manejar y cada cuánto debería verse. Y vamos a darle un ejemplo de los que hacen los sistemas de alerta temprana. Voy a volver un poco acá y vamos a ver la frecuencia respiratoria. Resulta que la frecuencia respiratoria, cuando está por debajo de 10 o está mayor a 30, le da un puntaje de 3. Cualquier puntaje de 3 en esto o una sumatoria mayor a 6 implica que este paciente debería ser visto en un sitio donde haya la posibilidad de tener cuidado intensivo. Pero resulta que la frecuencia respiratoria, que es un signo vital, de manera persistente se evita, no se mide exactamente, y resulta que en los reportes hasta el 13 al 15% de los pacientes en condiciones graves no se registran, y el aumento de 3 a 5 latidos puede ser un signo de alarma de altísima sensibilidad y especificidad. En el estudio GLOS, más de un tercio de las pacientes no tenían el reporte de la frecuencia respiratoria. Y cuando usted mira quienes no la tenían, en pacientes con resultados maternos muy severos, se queda aterrada, en donde dice, mire, un cuarto de los pacientes no tuvieron la medición de la frecuencia respiratoria. Entonces, la revisión de los sistemas de alerta temprana es basemos en la clínica básica de los pacientes para alertar muy rápidamente que esa paciente va a ser remitida o deba ser tratada. En términos generales, hay muchos sistemas de alerta temprana, inclusive hay sistemas de alerta temprana solamente para pacientes sépticas que tienen unos buenos rendimientos en términos de sensibilidad y especificidad, pero lo principal en el valor predictivo negativo es su capacidad para descartar a aquellos pacientes que definitivamente no tienen sepsis. Cuando esas estrategias se evalúan, ya sea para validarlas en sepsis obstétrica, que es, digamos, hacia el modelo que más se utilizaba para sepsis, los resultados son buenos, ¿sí? Tienen un buen valor predictivo negativo, y cuando se evalúan con score de disfunción orgánica múltiple, pues tampoco se ha encontrado que haya una diferencia mayor. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros los pacientes con sepsis? Ya sabemos que tenemos un criterio diagnóstico que nos ha permitido establecer a través de unos sistemas de alerta un diagnóstico definitivo, y finalmente pasamos a lo que se llaman ahora paquetes de intervención. Entonces, en ausencia de recomendaciones de manejo basadas en la evidencia sobre sepsis, es probable que la mejor recomendación sea seguir los lineamientos de la población general. No tenemos ninguna recomendación. Y paquetes de intervención son medidas que se deben implementar de manera rápida, secuencial o en paralelo a pacientes en condiciones de sepsis. Y hay, digamos, al menos 3 que se han utilizado en el mundo obstétrico. Uno es el Sepsis 6, que es la propuesta de Reino Unido, del UK Sepsis Trust, que es una propuesta que tiene un impacto grandísimo en mortalidad extrahospitalaria, en donde ellos hablan que usted debería rápidamente coger a estos pacientes y colocarles oxígeno, tomarles los cultivos, iniciar los antibióticos, hacer las mediciones de lactato sérico, establecer una propuesta juiciosa del uso de líquidos endovenosos y medir la diuresis para establecer dónde está. Y lo que probablemente es un poco más universal es el uso de la campaña de sobrevida hacia la sepsis, cuya última modificación se realizó en el año 2018. Hay una modificación que fue publicada por el Dr. David Lissauer en el año 2020 en el British Journal, donde ellos utilizan una cosa que se llama el FAST-M, que
es una propuesta, un paquete de intervención para la reanimación en las pacientes con sepsis obstétrica. Y ellos, digamos que cuando usted mira la comparación, adicionalmente a esto, hablan muchísimo de la transferencia a los niveles de mayor complejidad como una estrategia básica para la reducción de la muerte materna en pacientes con bajos recursos o en países de limitados recursos. Esa misma propuesta es la propuesta que el Grupo de California ha establecido en estos paquetes de intervención que yo los invito a revisar para establecer cuál va a ser el que usted va a usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en sepsis? Pues nosotros estamos en sepsis en un punto crítico en donde el aporte de oxígeno que damos no alcanza a suplir las necesidades del consumo. Esa zona se asocia con un aumento en la producción de lactato, ya que se desvía la producción de la glucosa y el consumo de oxígeno empieza a ser dependiente del aporte. Entonces yo lo que hago es establecer unas mejores condiciones del aporte, en donde modifico las condiciones del gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno, y en el gasto cardíaco establezco cuáles son las condiciones para mejorar especialmente el volumen sistólico a través de la modificación de la precarga, la poscarga o la contractilidad. Entonces, la concentración arterial de oxígeno generalmente lo hago a través de oxígeno, del aporte del oxígeno que yo le voy a dar al paciente, mucho menos ahora el uso de transfusiones de lo que previamente se creyó. Y el volumen sistólico se establece a través de la modificación en el aporte de líquidos, el uso de vasopresores o inotrópicos para mejorar las condiciones de la contractilidad. Y cuando yo hago un enfoque, lo que voy a tratar en el huésped es de mejorar esas condiciones del aporte de oxígeno. Voy a tratar de hacer un soporte a la difusión orgánica que se establece, pero muy importantemente tengo que hacer un control de la fuente, ya sea bacterias, hongos o los virus. La propuesta de ubicar el Critical Care del año 2018 de la campaña de sobrevida habla de el paquete de intervención en la primera hora. O sea, en la primera hora que llega el paciente, yo debo colocarle lactato, debo medir el lactato, iniciar los antibióticos previa toma de cultivos, arrancar el manejo con fluidos y, muy importante, el uso de vasopresores tempranos, que siempre los retrasábamos en las propuestas previas a estos años, esperando la respuesta inicial. El lactato es muy importante porque los niveles iniciales de lactato se asocian con una mayor probabilidad de muerte. Y cuando usted tiene un lactato de 8 en una paciente séptica que no está en trabajo de parto y dice, mire, mi probabilidad de muerte es muy alta, es por encima del 40%, yo tengo que saber en dónde estoy. Pero más importante que eso pudiera ser es la manera como se depura ese lactato. Y el lactato es una medición objetiva de cómo yo estoy reanimando al paciente. Y en obstetricia es muy importante la cuidadosa interpretación del lactato en pacientes que, estando sépticas, por ejemplo, están en el desarrollo de un trabajo de parto, como pueden ser los pacientes por coriomielitis. El uso de los antibióticos es un punto crítico, esto no tiene ninguna discusión, esto lleva ya un tiempo de publicación muy largo, en donde cada hora de retraso de aplicar los antibióticos disminuye 7% la sobrevida, y nosotros hacemos mucha énfasis en los equipos, es usted da una orden, pero aquí a que se cumpla, tomen los cultivos, se cambien, organicen el proceso, pues pueden pasar perfectamente 3 y 4 horas. Y esto es tan importante que este es un reporte hecho de las pacientes que fallecieron en Reino Unido sin haber recibido antibióticos durante todo el tiempo del manejo, en condiciones que uno ni siquiera entiende, porque si esto es en países de altos ingresos, imagínense lo que puede pasar. Muchos hemocultivos son negativos en la población adulta en general, y 1/3 de las pacientes en sitios precisos no tienen un reporte definitivo. Sin embargo, es muy importante la identificación de gérmenes, y ahora que estamos utilizando en presencia de virus, la presencia de las PCRs cuando se pueden tomar, dado que eso puede establecer una mejor terapéutica. Por ejemplo, en obstetricia, en el estudio Cross, 1/3 de los casos en embarazo, la principal causa fue la endometritis y coronionitis, que son generalmente infecciones polimicrobianas, y las pacientes que tuvieron mayores complicaciones fueron pacientes con endometritis e infecciones de tejido blando. O sea que eso que puede ser rutinario para usted verlo son alertas hoy en día, donde sabemos que existe una probabilidad más grande de complicación.
El cultivo es muy importante porque si yo elijo bien el antibiótico que le voy a poner y el cultivo me permite escalonarme o descalonarme en la terapia, pues voy a tener una reducción muy importante de la mortalidad asociada a pacientes con infecciones bacterianas. Lo que hacemos es elegir un antibiótico empírico y amplio espectro, guiado por los gérmenes más comunes y la severidad de la enfermedad, teniendo claramente cuáles son los patrones de resistencia de sus unidades. La terapia empírica combinada debe dirigirse contra patógenos en pacientes en choque séptico. O sea, nosotros no empezamos con clindagenta en una paciente en choque séptico. Probablemente podemos arrancar con una mezcla de meropenem y vancomicina en pacientes que están en condiciones muy graves. Y debemos tener un concepto muy claro frente a que esos antibióticos deben utilizarse y basarse en los cultivos cuando estos salgan positivos. ¿Cómo usamos el aporte de líquidos? Pues este aporte de líquidos, y esta fue la última revisión de un metaanálisis de pacientes independientes que se realizó con 3.723 pacientes, en donde esa terapia dirigida temprana, donde utilizábamos volúmenes de líquidos muy altos, pues en realidad hoy en día sabemos que no se asocia a una disminución de la mortalidad, sino a una política del uso importante de líquidos endovenosos al inicio del proceso, con un progresivo, digamos, retroceso y control en el número de dosis o de líquidos que estamos aplicando. La resucitación debe hacerse en casos de hipoperfusión con líquido secundario a la sepsis, y una recomendación que es un poco una receta es el uso de 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas del evento. Ese aporte ojalá fuera guiado por una monitoría hemodinámica. Las elecciones son los cristaloides y usamos albúmina, que puede usarse sin problema en embarazo cuando los volúmenes de cristaloides son muy altos. Y aquí la pelea que viene hoy el día de la evidencia es hasta dónde yo tengo ese volumen óptimo que me permite saber dónde estoy parado. En el Critical Care, publicado por el doctor Monet en el año 2018, se hace cómo pudiera ser yo o determinar esa respuesta, ese aporte de fluidos, y la manera ideal es la medición del gasto cardíaco frente a la respuesta del volumen. Y tengo dos opciones: la elevación pasiva de las piernas o lo que se conoce como los Fluid Challenge, en donde yo le coloco un aporte de líquidos de 500 mililitros al paciente y veo cómo responde. Las condiciones ideales es la medición de gasto cardíaco. Usted también puede ver una respuesta en la frecuencia cardíaca en la tensión arterial sistémica, pero en realidad yo debería tener un sistema, y por eso estos pacientes en condiciones graves deben ser remitidos a centros donde permitan esa opción. Nosotros para las pacientes en sepsis usamos monitoreo invasiva del gasto cardíaco. Estos se llaman los sistemas de bioreactancia, en donde a partir del aporte de líquidos que le damos, y en este caso a esta paciente es una elevación pasiva de las piernas, nosotros establecemos las condiciones del gasto cardíaco, el índice de gasto cardíaco, pero por ejemplo esta paciente en la curva de aporte de volumen se coloca y se dice: mire, esta paciente es una paciente que no es respondedora al aporte de volumen, y lo que nosotros hacemos a partir de este momento es frenar el aporte y probablemente mejorar, como fue en el caso de ella, las condiciones de la inotropía, que la veíamos comprometida para el estado clínico. ¿Cómo seguimos a estas pacientes? Además de las monitorías, pues vigilando cuál es esa monitorización de los niveles de gasto cardíaco. Y aquí me voy a tomar 2 segundos. Este es un artículo maravilloso publicado en JAMA del 2019 por el doctor que ha sido nuestro líder más importante en reanimación en sepsis, que se llama Gustavo Espina, y el doctor Hernández en Chile. Y ellos compararon cómo medir la perfusión en pacientes con lactato, porque hay sitios y hospitales que tienen lactato para poder hacerlos, en otros está, pero no sabemos cómo hacerlo. Pero cómo comparar eso con el llenado capilar periférico como una medida de perfusión periférica. Y no encontraron una diferencia estadísticamente significativa, es decir, el lactato es mejor, pero en los primeros estadios y en las primeras 8 horas el comportamiento es altamente similar. Y aunque ellos fueron muy críticos en la manera como colocaron los análisis, el mundo entero le ha dicho al estudio de Andrómeda, que se llama este estudio, pues mire, lo que encontraron es que se comporta de una manera muy similar, y que el llenado capilar es una estrategia que deberíamos utilizar al pie de la cama del paciente, en donde si
yo tengo un llenado capilar prolongado, eso se correlaciona de una manera directa y muy precisa en las primeras horas de la reanimación con el nivel de lactato. Y nosotros esto es lo que queremos favorecer, el desarrollo de índices y el llenado capilar, que como ustedes ven en este paciente está prolongadísimo por una sepsis secundaria. La presión arterial media que debemos mantener en estos pacientes es de 65 milímetros, es una recomendación fuerte, y el valor de epinefrina es el vasodilatador de elección que ojalá debería medirse en pacientes que tienen las condiciones con una monitoría fetal continua, porque es una medida muy sensible de la perfusión. Podemos utilizar los vasopresores de manera periférica, esto fue publicado en el 2019 en el Intensive Care, donde realmente la extravasación se produce en menos del 4% y no hay eventos graves relacionados, porque el problema era cómo le vamos a colocar norepinefrina, no tenemos catéter central, ¿dónde está? Hoy en día lo podemos hacer de manera periférica. Y en pacientes críticos, como hemos venido hablando, es muy importante la evaluación del gasto cardíaco a la respuesta del boleto. De acuerdo a estas recomendaciones en donde nos bajamos de una reanimación que se hacía en 6 horas a colocar vasopresores en la primera hora, pues probablemente vamos a tener que ser muy agresivos en la manera como identificamos el foco y cómo rápidamente hacemos, por ejemplo, lo que está aquí recomendando Javier, una paciente en un puérpero séptica que tiene este comportamiento clínico. Ellos le están arrancando la reanimación y esta paciente se da un lactato de 12. Lo más importante, iniciar la reanimación, es establecer dónde está el diagnóstico, dónde está el posible foco y si es susceptible de ser removido. Esto especialmente para las condiciones abdominales, que son tan complejas en pacientes con aborto séptico. Yo debería rápidamente, una vez se haya el diagnóstico, en no más de 12 horas, hacer los tratamientos quirúrgicos definitivos. El control de la fuente abarca todas las medidas para eliminarlas y corregirlos, y la extracción de los órganos debe ser acompañada de desviamientos de tejidos necróticos amplios en la primera cirugía. Es otra revisión que, digamos, sería muy importante para corroborar con lo que nosotros vimos. Y en pacientes con sepsis, el parto de la cesárea no es una indicación de manejo. Sin embargo, usted sabe que existe una probabilidad más alta de finalización, y aunque no esté rutinariamente indicada, podría ser reservada para las condiciones obstétricas que lo ameriten. Ya sabiendo todo esto, cuando uno se va y revisa el BIOS con detalle, encuentra que solamente el 70% de las pacientes que nosotros incluimos en este estudio recibieron antibióticos, menos del 50% los estaban en cultivo, menos del 21% tuvieron microorganismos identificados. Y cuando revisa lo que pasa cuando se hacen paquetes de intervención juiciosamente guiados a través de listas de chequeo, encuentra, como en el estado de Nueva York, que las tasas de cumplimiento superiores al 82% se asocian con una probabilidad más alta de sobrevida en pacientes con sepsis. Siendo así, lo que están proponiendo todos los equipos alrededor del mundo es que usted tiene que hacer sus intervenciones, sus 6 intervenciones o sus 5 intervenciones, dependiente de la corriente académica que utilice, en un tiempo muy corto, utilizando listas de chequeo, para que todos seamos capaces de alcanzar esta alternativa global de reducción de muertes maternas y neonatales para el año 2030. Porque cuando se evalúa qué ha pasado, por ejemplo, esta fue una evaluación hecha alrededor de la campaña de motivación para el uso de los elementos apropiados en el GLOS, los mayores, los que han visto mayores casos, los profesores nuestros, fueron los que más rápidamente adaptaron el uso de paquetes de intervención, sabiendo que estas pacientes tienen un desarrollo catastrófico en su presencia. Una de las propuestas que, como ustedes les he mencionado previamente, me gusta mucho el trabajo que hace el proceso de California y que nosotros hemos implementado antes de que nos dieran estos reportes en el 2020. Teníamos una propuesta similar, y es cómo arranca usted rápidamente el uso de la reanimación, el uso de todos los medicamentos, los antibióticos, los vasopresores, y cómo va a utilizar unas estrategias de monitoría materno que le permitan establecer claramente cada cuánto y cómo las va a hacer.
Para completar, yo debería tener, después de la reanimación de cada paciente obstétrica, utilizando mis listas de chequeo, las tomas de las decisiones en equipo alrededor de los debriefing, donde analizara qué ha pasado con ellas, cómo nosotros podríamos haber mejorado las condiciones y sobre todo cómo nos vamos a preparar en los escenarios clínicos con simulación in situ para poder obtener unos resultados más favorables. Creo que lo que nos ha dicho la evidencia en todo lo que ha pasado en los últimos 2 años es que estamos en la obligación de movernos hacia la innovación, hacia las estrategias de educación con simulación in situ, hacia el uso de chequeos, de listas de chequeo y paquetes de intervención, y hacia todo lo que podamos hacer desde el punto de vista académico para que hagamos lo que nosotros estamos en la obligación de hacer con nuestros niños. Yo me despido siempre con la foto de mis hijos, quienes, vuelvo y repito, me han enseñado con mucho amor la palabra más importante, que es familia, y me han en esta pandemia llevado a la reflexión de que su resiliencia, su alegría, su fe, su fuerza deberíamos enseñársela a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros equipos para tratar de darle las mismas condiciones a más familias alrededor del mundo. Yo les agradezco mucho las opciones que me han dado de poder estar aquí, les mando un fuerte abrazo desde Colombia y los invito a que hagamos una reflexión alrededor de toda esta nueva academia. Muchas gracias. Felicitamos a la doctora María Fernanda Escobar por esta excelente conferencia que nos ha dado y agradecemos la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.